Amados, que la bendita paz y la gracia de Jesucristo sean en nuestros corazones. Le doy gracias al Señor por permitirme estar aquí para darle la gloria, la honra y la alabanza al Señor y para que llevemos a cabo el estudio, el último o el tercero, por decir así, aunque es más amplio todo eso, pero quizá más adelante con la ayuda del Señor trate yo de sacar los estudios más o buscar más históricamente. Quiero entonar un canto para la gloria del Señor. Será el canto número 67. Con esto vamos a empezar a glorificar al Señor y a pedirle que no solamente sea de bendición para la iglesia, sino aún para todas las personas que lleguen a escuchar este tema, pues les interese o el Señor haga sentir en sus corazones el interés de llevar a cabo esto. Canto número 67. En otro tiempo yo me encontré en las tinieblas de perdición, pero el Señor iluminó con su palabra mi corazón, y de la paz que se halla en ti, impártela en mi corazón, para que pueda yo decir que en ti se encuentra salvación. Tú eres mi luz, mi salvación. Tú me has salvado con grande amor. Ahora te pido que tú me ayudes para servirte de corazón, y de la paz que se halla en ti, impártela en mi corazón, para que pueda yo decir que en ti se encuentra salvación. Oí tu palabra y la creí, y la acepté en mi corazón. Ahora quiero seguirte fiel para tu salvación, y de la paz que se halla en ti, impártela en mi corazón, para que pueda yo decir que en ti se encuentra salvación. Gracias te doy, mi Salvador, por tu palabra que es la verdad, porque por ella pude encontrar la vida eterna y seguridad, y de la paz que se halla en ti, impártela en mi corazón, para que pueda yo decir que en ti se encuentra salvación. Bendito sea el Señor. Amados, entonces hoy en este día vamos a leer la bendita palabra de Dios. Quiero invitarlos a leer en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 1 al 14. Hechos, capítulo 2, del 1 al 14. Quiero aquí, hermanos, solamente en que busquemos que por qué precisamente voy a tocar esto, porque por esos días en que el Señor Jesús ascendió a los cielos y de todo esto, hermanos, dice la palabra de Dios que había judíos de todas las naciones, y le voy a dar lectura a esta parte escritural con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría
el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, juntóse la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: he aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Partos y medos, y elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Pirgia, en Panfilia, en Egipto, y en las partes de África que está de la otra parte de Cirene, y romanos extranjeros, tanto judíos como convertidos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo los unos a los otros: ¿qué quiere ser esto? Mas otros, burlándose, decían que están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, oído su voz, y hablóles diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, siendo la hora tercia del día, hoy las 9 de la mañana. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Bueno, ya ahí adelante pues se menciona que en la profecía de Joel se menciona todo esto de que un día vendría el Espíritu Santo sobre toda carne. Bueno, lo que quise es que leyéramos que se habían juntado todos los judíos de todas las naciones, y no solamente judíos, sino árabes y todos esos. El Espíritu Santo que había descendido y había entrado en todas estas, más o menos se cree que 120 almas, pues no sabemos cuántos idiomas hablaron, hermanos. Estos se llaman lenguas naturales o lenguas en cada nación o cada pueblo. Pero está diciendo judíos. En aquellos días, los judíos, todavía estaba el segundo templo y se reunían, tenían que ir para celebrar la Pascua y muchas las fiestas que se hacían, ellos tenían que acudir. Solamente leí en esa parte, amados, para que ustedes tengan o estén conscientes de que los judíos fueron esparcidos. A este esparcimiento, hermanos, de ese tiempo y de ahora, porque ya después, al año 70 o veintitantos años después de esto que estamos leyendo, fue desbaratado el templo por Tito, el general romano, y fueron esparcidos por todas las naciones. Y que jamás ellos querían, los romanos principalmente, que regresaran a Jerusalén. Tan es así, hermanos, que le cambiaron el nombre para que ellos no pudieran reclamar, y le pusieron Palestina. Bueno, este recordatorio solamente para darnos cuenta que el pueblo de Dios fue esparcido. A esto se le llama
diáspora o esparcimiento del pueblo de Dios. Y les decía a ustedes, hermanos, que pues hay historias y son verdaderas. Los judíos, desde que fueron esparcidos, siempre han sido perseguidos. La historia está llena de testimonios de que siempre los han querido destruir. Pero quien más los ha querido destruir es la Iglesia Católica. Aunque parezca increíble. Las guerras de las cruzadas, el Papa bendecía a los ejércitos para ir a destruir o quitar a todos los que estaban ahí en Jerusalén, porque ellos sabían que Jerusalén es la cuna de la religión. Después de esto, hermanos, de esto que les estoy mencionando, por de buenas o como ustedes quieren llamarla, o de malas, como en el año 1300, 1400, cuando la reina Isabel la Católica llegó al poder, había muchos judíos en España y en Portugal. Fueron masacrados, fueron expulsados, destruidos, ahorcados, quemados por la religión católica. Ha sido un pueblo siempre perseguido, hermanos, siempre. Y les digo, no sé si por de buenas o de malas, a nosotros nos ha tocado. Todavía se cree que la Segunda Guerra Mundial fue preparada por la Iglesia Católica. Todavía intentaron agarrarse Jerusalén. Hay hechos históricos y esta iglesia, por quererse posesionar ahí, aunque murieron millones y millones de franceses, ingleses, norteamericanos y rusos, polacos y todos estos en Europa, pero el fin era destruir a los judíos. Esta ha sido la historia siempre. Hay libros donde se dice que la Iglesia Católica astutamente guardó como 100 o pongan ustedes 200 judíos. Porque ellos dijeron que si ganaban la guerra y destruían o mataban a todos los judíos, que no quedara ni uno, si lo lograban, los judíos que según ellos guardaron y cuidaron, dice, bueno, estos que queden, si ganamos la guerra, pues los matamos y ya. Que no haya ni un judío. Pero hermanos, pues es la ciudad del gran rey. Y escrito está que un día regresará y su pueblo va a estar ahí. Por eso en 1948 Israel regresó, los judíos regresaron otra vez ahí. Pero hoy quiero explicarles así a grandes rasgos, hermanos, por qué los judíos, como les mencioné en el estudio pasado, que los judíos son los que han guardado mucho su genealogía. Ellos la han guardado. Las demás no los guardaron. Se cree que tanto los judíos como los levitas, ellos son las dos tribus que siempre deben estar juntas, porque el templo estaba en Jerusalén y en el templo tenían que ministrar los levitas, y entonces los levitas no podían irse. O sea, no debían de irse porque ellos eran los únicos o son los únicos que ellos deben llevar a cabo el sacerdocio levítico. Reiniciar, ahora que se cree que pronto van a hacer el tercer templo, y reiniciar, porque así dice el libro de Daniel, ¿verdad? Proféticamente, que tornarían y que
se volvería otra vez a los sacrificios. Bueno, estoy mencionando esto, amados, porque hablo de las genealogías. Y hoy quiero hablar exclusivamente de esta genealogía, en el caso de los judíos. ¿Cómo nos damos cuenta, por medio de las Escrituras, que Jesús es judío? Y entonces, hermanos, esto lo tenemos en 2 evangelios. Se cree que el Evangelio de Marcos fue el primero que se escribió. Y si ustedes se fijan, es un evangelio que es corto y habla enseguida de los ministerios de Jesús y todo esto, hermano. Y entonces voy a hablar de las genealogías, porque si ustedes se fijan, en el Evangelio de San Mateo solamente están 40 nombres de los hombres de la genealogía que San Mateo recogió. Y la pregunta es, ¿por qué hay 2 listas? Hermanos, me está costando mucho trabajo leer porque mis lentes se me rompieron. Pero voy a intentarlo, hermanos, con la ayuda del Señor. Y vamos a leer, quiero que busquen ustedes ahí en el Evangelio de San Mateo, y vamos a leer cómo Mateo nos hace una descripción de esta genealogía. Pero aquí nomás son 40 hombres o nombres de personas o personajes que él nos describe. Y dice así, el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, la genealogía de Jesús. Dice, libro, óiganlo bien, libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, e Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá, aquí dice Judas, es Judá, y a sus hermanos. Y Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Y Fares engendró a Herón, y Herón engendró a Aram. Aram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Naasón. Naasón engendró a Salmón, y Salmón engendró a de Racab a Boz. Esta Racab es Rahab la ramera, la que de Jericó. No sabemos por qué aquí Mateo pone este nombre. Engendró de esta mujer Racab o Rahab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Jesé, y Jesé engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, y la que fue mujer de Urías. Y Salomón engendró a Roboán, y Roboán engendró a Abía, y Abía engendró a Asa, y a Asa engendró a Josafat, Josafat engendró a Joram, Joram engendró a Osías, y Osías engendró a Joatán, y Joatán engendró a Acaz, y Acaz engendró a Ezequías, y Ezequías engendró a Manasés, y Manasés engendró a Amón, y Amón engendró a Josías, y Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en la transmigración a Babilonia. Y después de la transmigración de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel engendró a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud engendró a Eliakim, y Eliakim engendró a Azor,
y Azor engendró a Sadoc, y Sadoc engendró a Aquim, y Aquim engendró a Eliud, y Eliud engendró a Eleazar, y Eleazar engendró a Matán, y Matán engendró a Jacob, y Jacob engendró a José. O sea, aquí descubre que el papá de José se llamaba Jacob, marido de María, de la cual nació Jesús, el cual es llamado el Cristo. Y dice Mateo, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones. Y desde David hasta la transmigración de Babilonia, 14 generaciones. Y desde la transmigración de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Bueno, Mateo nos da esta lista. Y la pregunta es, ¿por qué Mateo da esta lista? Empieza desde el padre Abraham. Y ahora vamos a leer la lista de Lucas. Lucas, capítulo 1. Perdón, hermano, no es el capítulo 1. Es Lucas capítulo 3. Es Lucas capítulo 3. Le damos lectura del 21 al 38. Lucas capítulo 3, del 21 al 38. Y aquí vamos a descubrir esto, hermanos. Dice así: y aconteció que, como todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y fue hecha una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Que fue de José, que fue de Joanán, que fue de Eliaquín, que fue de Melén, que fue de Anaím, que fue de Matatá, que fue de Natán, que fue de David, que fue de Jesé, que fue de Obed, que fue de Boz, que fue de Salmón, que fue de Nazón, que fue de Aminadab, que fue de Aram, que fue de Herum, que fue de Fares, que fue de Judá, que fue de Jacob, que fue de Isaac, que fue de Abraham, que fue de Taré, que fue de Nacor, que fue de Samush, que fue de Ragaú, que fue de Palec, que fue de Eber, que fue de Sua, que fue de Cainán, que fue de Arpajad, que fue de Sen, que fue de Noé, que fue de Enmesh, que fue de Mausá, que fue de Enosh, que fue de Jared, que fue de Maleleel, que fue de Cainán, que fue de Enosh, que fue de Set, que fue de Adán, que fue de Dios.
Dicen los estudiosos que, como he mencionado, que los judíos guardaron mucho su genealogía. Si ustedes buscan, hoy les digo, me cuesta mucho trabajo estar leyendo, hermano, pero si ustedes buscan en estas genealogías, ustedes van a encontrar que se cree que en el templo había libros de las genealogías. Si ustedes leen con cuidado, cuando Juan el Bautista, los niños eran los que quedaban en la genealogía. Si ustedes buscan de Juan el Bautista, dice que Juan el Bautista, ya sabemos nosotros la historia, que el Señor le habló un ángel a Zacarías, que le dijo que iban a tener un niño, que este niño iba a ser pues grande, y fue el profeta Juan. Y que el ángel le dijo, porque él no quiso creer o no pudo creer esto, porque él dijo, yo ya estoy viejo y mi mujer también está ya grande de edad. Y entonces el ángel le dijo como señal, le dijo, vas a quedarte mudo, pero al niño le vas a poner Juan. Y el día que ellos se presentaron en el templo de Jerusalén, el día 8, que era el día de la circuncisión de los niños, ese día el niño era circuncidado y al niño se le ponía nombre. Y quedaba en un libro quedaba escrito quién era su papá y quién era su mamá. Pero se cree que en la antigüedad, cuando ellos fueron llevados a Babilonia, se han de haber quemado los libros. Y luego, cuando en el caso de Jesús, que vuelven a destruir el templo, se cree que también volvieron a quemar. El templo servía, había tal vez un cuarto o una bodega, no sé, donde se guardaban estos libros de las genealogías. Entonces había quien podía comprobar y decía, vamos al libro. Por eso encontramos que en el caso de Lucas, se cree que a él, si ustedes leen con cuidado, hermanos, este hombre fue muy estudioso, Lucas. Fíjense cómo dice él. El Evangelio de San Lucas, capítulo 1. Habiendo muchos tentado a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron por sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber entendido todas las cosas desde el principio con diligencia, escribírtelas por orden, oh muy buen Teófilo, para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales has sido enseñado. ¿Qué nos dice aquí Lucas? Que él es un investigador. Ahora vamos para comprobar más todavía, porque Hechos de los Apóstoles también lo escribe el médico, Lucas. Y vamos a leer, miren cómo dice Lucas, capítulo 1. Al mismo Teófilo. ¿Quién sabe quién era Teófilo? En el primer tratado, oh Teófilo,
he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que, habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba. Bueno, les estoy mencionando que hay dos listas. Una de San Mateo y una de Lucas. Y les decía yo a ustedes que tal vez Mateo fue a investigar al templo y ahí encontró los libros, o en los libros. Por eso él hasta ahí llega. Y en el caso de Lucas, porque había genealogías que se iban diciendo así, acordándose, por decir así, los ancianos le decían a su hijo: mira, hijo, mi tatarabuelo se llamó fulano de tal, tu abuelo se llamó fulano, yo me llamo fulano, tú te llamas así. Y así, las listas eran oralmente. Había listas para comprobar. Por eso en el estudio pasado les mencioné que se cree que los hijos de Sadoc, que tenían un ministerio, cuando regresaron de la transmigración, ellos no pudieron comprobar con escritos que ellos tuvieran ese ministerio y fueron quitados del ministerio. Y se cree, por eso se hacían llamar saduceos. Hasta cambiaron la doctrina, si ustedes se fijan, hasta cambiaron la doctrina porque exactamente no comprobaron ellos. Y los saduceos, acuérdense que los escribas y fariseos, los fariseos, que era un grupo, había varios grupos de fariseos, pero los fariseos creían en los ángeles, creían en el Espíritu Santo, creían en la resurrección de los muertos. Los saduceos no. Pero lo que hoy yo quiero y deseo es que ustedes a grandes rasgos puedan entender o conocer, si por ahí alguien le llegara a preguntar: a ver, ¿por qué San Mateo tiene esta lista y por qué Lucas tiene esta? Ustedes pueden dar una explicación y decir: bueno, se cree que Mateo leyó genealogías que estaban en los libros y que Lucas investigó y oralmente le fueron diciendo: así fue, así fue, así fue. ¿Tenían la Torá? Se entiende que él se fue a una investigación más profunda, porque él ya hasta nos dice, ¿verdad? Desde Enosh, Lamesh, Alparjat, todos estos nombres. Y aquí anoté que son 76 nombres o 75 nombres y Mateo 40 nombres. Así a grandes rasgos, amados, los judíos, cuando los que están regresando ahorita ya, porque ya varios están regresando, ellos tienen que comprobar quiénes fueron sus padres. Deben tener algún libro. Aún los que vienen de África, ellos tienen que decir: yo soy descendiente de fulano, sutano, mengano, perengano, así. En algunos tal vez con escritos y otros en una forma oral. Pero sí están regresando. O sea, todos los que regresen tienen que demostrar que quiénes fueron sus padres.
quiénes fueron sus antepasados. Para darnos cuenta, hermanos, que les he dicho, judío no es el que dice, yo me quiero volver judío. No, no, no. Sí, tal vez pueda, ¿no? Ahorita con esto de que hay unos centroamericanos, sudamericanos, mexicanos, norteamericanos, que según se van y como trabajan con patrones que son judíos, el judío le dice, no, si tú te conviertes así al judaísmo y guardas el judaísmo, te vuelves judío. No se pueden volver judíos. Pero pues ellos tienen esa tradición, bueno, pues adelante. Judío es el que su padre y su madre, sus antepasados, son directamente judíos. Ese es el judío. Hoy oímos que los que se dicen judíos hasta se dejan crecer la barba y se visten de negro, usan la kipá. Pues, hermano, allá ellos. Pero judío es el que sus padres o sus antepasados puede él comprobar y decir, yo soy descendiente de fulano, sutano, mengano, perengano. Hoy los que están allá en Jerusalén o los que están en Tel Aviv o en esos lugares de Israel ahora, pues muchos están yendo y según ellos se convierten al judaísmo. Pero leemos en las Sagradas Escrituras, si ustedes quieren, lean la carta a los Gálatas, lean la carta a los Romanos, lean estas partes escriturales y ustedes se van a dar cuenta de que también Hechos de los Apóstoles. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que en el comienzo de la iglesia unos judíos dijeron, no, los gentiles también tienen que judaizar, tienen ellos que guardar y hacer. Y el Espíritu Santo, como dice el apóstol Pablo, oigan, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, así como sobre nosotros. ¿Cómo vamos a obligar a los gentiles a que guarden las cosas que el Señor no está diciendo que ellos lo guarden? El apóstol Pablo dice, fuiste hallado, así como fuiste hallado, así quédate. ¿Eres judío y recibiste a Cristo? Así, sigue guardando el sábado, sigue guardando las fiestas ceremoniales, guárdalas, porque eres judío. Pero si tú eres gentil, tú no tienes que guardar el sábado, no tienes que guardar esto, ni que guardar esto otro, que lunas y esto otro más. Lean lo que dice Gálatas. El apóstol Pablo les dice, ¿tan necios sois? ¿Recibieron el Espíritu Santo ustedes y ahora se quieren perfeccionar por la carne? Quien quiera ser judío, que se diga que quiere ser judío. Y como les digo ahora, fíjense los mandamientos. El Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo dice, el hombre no debe cubrirse la cabeza cuando ora o profetiza. La palabra cuando ora quiere decir que está haciendo oración. Profetizar es como ahorita que yo les estoy hablando la palabra, eso es profetizar. Eso es profetizar. En este tiempo eso es profetizar. Y si ustedes se fijan, varios que se dicen judíos, cubierta su cabeza. Fíjense. No, y el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo dice, porque el que se cubre se avergüenza de su cabeza. Por el contrario, el hombre debe quitarse todo y la mujer debe cubrirse. Pues esto que se dicen judíos, no sé si quieran ser mujeres, porque se están tapando. ¿Para qué se tapan? Por si un día ustedes platican con alguien así, ustedes díganle, pues ¿qué? ¿Tú quieres ser mujer? ¿Que te estás cubriendo? Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Así que judío es el que desciende de la tribu de Judá. Ese es judío. Y que puede demostrar de alguna manera que es así. Y les digo, muchos judíos, si ustedes han leído noticias últimamente,
No sé si hayan encontrado por ahí apenas, o busquen, ahorita en el internet pueden buscar, que España ha pedido perdón por haber matado a los judíos y por haberlos expulsado y por haberlos obligado a guardar el catolicismo. Busquen en internet. Judíos obligados a guardar el catolicismo desde los tiempos de la reina Isabel la Católica. Y van a ver, hermanos, que ustedes van a encontrar ahí mucha información. Y ahora últimamente pidieron perdón, porque los quemamos, los matamos porque eran judíos y ellos tuvieron que cambiarse sus apellidos. Los judíos tuvieron que cambiar todo esto. Pero hermanos, pues que el Señor nos ayude, y solamente hasta aquí, para que cuando ustedes platiquen con alguien y que les diga, no, pues yo soy judío, ¿sí? ¿Dónde naciste? No, pues aquí en México, ¿sí? Pueden nacer aquí en México. Simón Pérez, si ustedes buscan, Simón Pérez es mexicano, pero es judío, es descendiente de judíos. Él ha sido primer ministro en Israel muchas veces, o lo fue muchas veces, pero es mexicano. Simón Pérez es mexicano y él fue primer ministro en Israel muchas veces, pero él es descendiente de judíos. ¿Se entiende que él lo puede comprobar? Aquí está. Yo soy descendiente de judíos. Entonces, amados, hasta aquí nuestro estudio. Si alguien me manda una pregunta, un comentario, pues dígame algo, hermano, y tal vez si le pueda yo contestar alguna cosa para aclarar o ampliar, ¿no? Ampliar algo con la ayuda del Señor. Pero sí, usted puede tener una plática con alguien que se diga judío, y si se cubre, dígale, estás en contra de la palabra de Dios, en contra de la doctrina de la iglesia, estás en contra. Ni kipá, ese gorrito negro, ni como esos otros que se cubren todos, que parecen, bueno, no, ya no voy a decir nada, nomás así. Ni las mujeres se cubren como se cubren ellos, pero el Señor nos dé entendimiento, nos dé sabiduría. Bueno, amados, este es el último estudio de la tercera parte. Para el próximo estudio, primeramente Dios, hermanos, ya hablaré de los cristianos. Vamos a hablar por qué se llaman cristianos o por qué nos confunden con los disque cristianos. Gracia y paz de Jesucristo sea en vuestros corazones.